Seguimos estudiando entonces nuestra trilogía de salmos pastorales. El más común es el Salmo 23, es el que conocemos y nos aprendemos, pero hemos visto que no es posible comprender el Salmo 23 si no tengo claro el significado del Salmo 22, donde me habla del buen pastor, aquel que ya dio su vida por nosotros. El Salmo 22 nos narra el pasado, ese momento en el que él dio su vida por nosotros y nos muestra como símbolo la cruz en su parte humana y en su parte espiritual. Esa parte espiritual reflejada en la estípite, que es el palo vertical que conecta el cielo con la tierra, y la parte horizontal que representa la humanidad, el pecado, la iniquidad. Y por eso fue esa parte, el patíbulo, la que nuestro Señor cargó fuera de la ciudad hacia el Gólgota y fue puesta en los brazos de Simón de Cirene, reflejando que la quitó de nosotros, la sacó para siempre y luego la llevó a clavarla en la cruz. De allí entonces viene el Salmo 23, que es el gran pastor de las ovejas y nos muestra ese presente nuestro, ese presente que está lleno de su amor, de su protección, de él como pastor. Nos muestra como símbolo el cayado, que es esa vara grande de 2.5 a 3 metros, que tiene una curva en la punta que nos atrae, que nos trae hacia él. El pastor siempre lo pone alrededor del cuello de la ovejita y lo trae para que no se vaya del redil. Asimismo, el Señor con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, nos trae con su cayado hacia él. Y nos recuerda el momento en el que fue escrito este salmo. Cuando David escribía este salmo, no estaba en lugares de delicados pastos ni en aguas de reposo, sino que más bien estaba en gran tribulación. Por eso todo el salmo está escrito en futuro. Él empieza a declarar aquello que vendrá, conociendo la voluntad perfecta del Señor y diciéndola para su vida, aunque estaba en tribulación, sabía que estaba en manos de su pastor, de quien más le ama, y que nada podía pasarle y nada iba a faltarle. Y de allí viene entonces ya nuestro futuro, el Salmo 24, en el que aparece el príncipe de los pastores y nos narra el futuro, nos da vida con su regreso. El símbolo es la corona del rey, porque él como rey sigue siendo soberano y nos muestra la esperanza que es Cristo, que está viniendo. Nos dice en primera de Pedro 5:4 que cuando aparezca el príncipe de los pastores, nosotros recibiremos la corona incorruptible de gloria. Y es este salmo que nos muestra cómo los salmos son un lenguaje de oración, que inician siendo palabras del hombre hacia Dios y se convierten después en palabras de Dios al hombre. Él nos lo convierte en una promesa. En los salmos proféticos como estos, se refiere primero a David como un símbolo y después a Jesús como el cumplimiento profético de lo anunciado en ese salmo. El Salmo 1 nos muestra las características del hombre próspero, aquel que halla en la palabra de Dios su deleite, aquel que obedece y con alegría lleva todos los mandatos a su vida, vive en justicia, y entonces dice que todo lo que el justo toca prospera, que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso es prosperidad. Va mucho más allá de lo material, se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Ya el Salmo 2 describe la esperanza de un descendiente de David por el cual Dios va a establecer su reino universal, que es Jesús, y de la bendición que tienen quienes se refugian en él. Nosotros somos aquellos que vivimos entre su muerte y su resurrección porque está vivo entre nosotros, con la esperanza de que él va a regresar. Es decir, que nosotros tenemos la esperanza que regrese por su iglesia y ese es nuestro momento de victoria. El Salmo 2 y el 15 tienen un tema similar porque hacen un llamado a ser fieles al Señor con la esperanza de su regreso. En 2 de Timoteo 4:8 dice, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Anhela usted su venida? Si no es así, este es el día de examinar su corazón y ver si usted está realmente preparado. Y a través de este salmo vamos a afirmarnos en su propósito con nosotros como su creación.
y su creación enviada para glorificar su nombre, para establecer su reino y acelerar su gloriosa venida. El Salmo 24 es un salmo de victoria, que como decíamos nos habla del príncipe de los pastores. En el versículo 1 dice, del Señor son la tierra y su plenitud. Del Señor es el mundo y sus habitantes. Lo divide en dos. Una primera parte como su creación, diciéndonos que la tierra y lo que en ella hay fue creado por Él y sigue siendo de Él. Y luego nos habla del mundo y sus habitantes, de la humanidad, de nosotros. El salmista empieza hablando de esa creación y del poder creador de Dios, exaltándole y diciendo que todo le pertenece y que Él es soberano sobre la tierra, sobre todo el universo, sobre todo lo que contiene y toda su plenitud, absolutamente todo es suyo. El Señor es el dueño del mundo, es soberano sobre él, no es un creador distante, sigue allí. Como dice aquí, no solamente es el autor y dueño, sino que es soberano y tiene un propósito para su creación. Él ejerce dominio sobre el mundo y ese dominio nos lleva a tener sustento y tener también su guía y su dirección. Quien da propósito tiene autoridad, van juntos, su poder creativo con su propósito. Su rol lo crea y tiene potestad para llamar a cuenta a los habitantes de la tierra. Recordemos que Él nos dio autoridad sobre la creación. Al primer hombre le pidió, le mandó que pusiera nombres a los animales, que señoreara sobre la tierra y que ejerciera autoridad, recordando que autoridad no es dominio, no es poder, sino responsabilidad para cuidarla, y esto sigue vigente. Vamos a ver a continuación otros versículos que refuerzan lo declarado por el salmista en este primero, como él establece y por qué debemos sentirnos seguros en sus manos y en su voluntad. Vamos a hacer un paralelo entre la tierra y el mundo. Primero nos dice que Él ejerce su control y gobierno, de eso nos habla el versículo 1, y enfatiza el carácter estable, firme y ordenado del mundo con propósito. En 1 Samuel 2:8 dice, porque de Jehová son las columnas de la tierra, habla de la creación, y Él afirmó sobre ellas al mundo, hablando ya de la humanidad. En 1 Crónicas 16:30 nos manda a temer. Este temor no es de miedo, sino de respeto reverente. ¿Sí? De reverencia al Señor. Y dice, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva, es decir, nosotros, ¿verdad? Nosotros seremos establecidos. En el Salmo 96:10 dice, decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Él juzgará a todos los pueblos como mayordomos de la creación con imparcialidad. Él es un Dios grande, pero también es un juez imparcial, un juez justo y sigue siendo soberano y reina sobre todo, porque todo es suyo. En Nahum 1:5 dice, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Hasta la creación es reverente ante Dios y Él se preocupa y tiene cuidado de ella, del mundo y de los que en Él habitamos. El Señor en el versículo 2 afirmó, la tierra sobre los mares, así nos lo narra. Y dice que el Señor la estableció sobre los ríos. ¿Cómo fue esto? En Génesis 1, del 9 al 10, nos cuenta que en el tercer día de la creación, dijo entonces Dios, quiero que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y al instante se hizo así. Dios llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas. El Señor tiene el poder aún para contener el agua y separarla. Si tratamos de coger el agua entre nuestras manos, se nos va entre los dedos. Pero Él puede hacerlo, la contiene en un solo lugar y la separa como quiere. Y además fundó sobre ella la tierra en un terreno muy difícil. Allí la fundó. El mundo y lo que en ellos hay. En Génesis 1, en el versículo 2, nos dice que las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad. ¿Recuerda usted por qué? Al principio nos dice que todo estaba desordenado y vacío, no porque Dios haga cosas desordenadas ni vacías, sino porque, aunque allí no nos lo describe, se asume
que esto fue después de la caída del diablo, cuando él vino y quiso poner gran caos y por supuesto estableció también allí su oscuridad, sus tinieblas. Pero el Señor seguía siendo soberano sobre esto y dice que sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios y empezó a poner todo en orden y trajo su luz. Cuando David escribió este salmo, los vecinos de Israel también estaban en caos y en tinieblas, y dice que la fuerza se ejercía sobre el mar. Este relato nos muestra una visión del mundo, y porque el diseño original, el mundo no era caótico, pero la caída lo transformó en algo oscuro, y Dios sigue teniendo el control. El mundo es la creación de un Dios bueno que ejerce su gobierno. El mundo no es autónomo ni independiente, sigue bajo el gobierno de Dios. Y también allí, en ese caos, en esa época en Israel, se movía el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo vivir entonces en un mundo bajo el gobierno de Dios? ¿Cómo recuperar esa imagen bíblica, ese diseño original? El Salmo 33 del 6 al 8 nos dice que con una sola palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas, y juntó en un solo lugar el agua de todos los mares. Y nos da un mandato, dice, habitantes de toda la tierra, honren a Dios. Habitantes del mundo entero, muéstrenle reverencia. Y en los siguientes versos hay una invitación para quienes se presentan ante Dios, para que lo hagan sabiendo quién es Él, justo, bueno, lleno de poder y autoridad sobre el mundo. ¿Cómo debemos nosotros esperarlo? ¿Cómo prepararnos para su venida? ¿Quiénes le esperan con verdadero anhelo? Nos dice en el verso 3 y 4, primero nos lleva a un cuestionamiento y dice, ¿quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Quienes habían sobrevivido al exilio por su idolatría y volvían al Señor, lo hacían recitando este salmo. Ellos entraban en su santuario, regresaban al monte del Señor. Y dice que quienes se habían examinado y considerado adorar solamente a Dios, no con una obediencia externa, sino de todo corazón, aprobados por Dios, en justicia conforme al Salmo 1, entonces se preparaban para su regreso y su revelación en el monte. Así debemos hacerlo nosotros. Debemos estar preparados. Y a esto nos invita el verso 3. El monte santo es ese monte del templo donde Él será revelado, Él aparecerá en Jerusalén y nos lleva a pensar en ese momento en el que Él regresa por su pueblo. ¿Quiénes veremos a Dios? Aquí nos lo dice claro en la segunda parte del versículo. Dice, solo quien tiene limpias las manos y puro el corazón. Solo quien no invoca a ídolos ni hace juramentos a dioses falsos. ¿Quién puede tener un encuentro personal con Él? ¿Quiénes van a subir a ese monte? Nos lo dice claro aquí, ¿no es cierto? Empieza diciendo que quienes tienen las manos limpias, por allí empieza. Nos habla de la integridad en todo, no solamente las manos, es una forma de hablar de la santidad total. No es solamente una actitud ante Dios, sino también ante los demás. Si yo tengo mi corazón lleno de Dios y amo a Dios, debe reflejarse en amor a los demás. La humildad nos lleva a amar a los demás y refleja una actitud correcta ante Dios. El limpio de manos, el puro de corazón, tiene acciones correctas y motivaciones correctas. Así como de la abundancia del corazón habla la boca, de un corazón sano y motivado a hacer lo bueno, pues vienen acciones buenas. Nos muestra la pureza interior que se refleja entonces en el correcto proceder exterior. El que no actúa en superficialidades y cerró sus ojos a la mentira, al error y se mantuvo de parte de lo correcto y de la verdad. Este es el limpio de manos, el que merece llamarse cristiano porque se comporta como Cristo. Aquel que refleja el amor al Señor también siendo bondadoso con los demás. Aquel que sirve en todo y está dispuesto a darlo todo. También nos habla del de corazón puro, el sermón del monte, que también lo conocemos como el sermón de las bienaventuranzas, que está en Mateo 5, del 1 al 14, nos habla del verdadero cumplimiento de la ley. Allí nos habla del corazón puro del hombre justo y nos lo describe
en varios puntos. Primero, como los pobres de espíritu. No tiene nada que ver con pobreza, al contrario, es una riqueza enorme el ser humilde, el no buscar lo nuestro, sino esperar dar todo como Él lo dio todo. No busca exaltarse, no busca reconocimiento, más bien reconoce que todo se lo debe al Señor. Nos habla de los humildes, de aquellos que en todo tiempo se presentan delante del Señor reconociendo que sin Él no somos nada. Aquel que sabe que el Hijo del Hombre vino para servir y entonces seguimos su ejemplo y servimos y tratamos en todo tiempo bien, sobre todo a los que nos sirven. También nos habla de los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, que anhelamos hacer lo bueno, seguir sus mandatos. Nos habla de los misericordiosos, de aquellos que tratan con misericordia a los demás, es decir, sin juzgar, más bien buscando ayudar en todo. Y nos habla también de los limpios de corazón, los que no tienen en su corazón resentimientos, no tienen en su corazón malas intenciones, no guardan en su corazón nada que no glorifique al Señor. Y termina diciendo también los que procuran la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Procurar la paz es vivir primero en paz con Dios, lejos de todo pecado. Esto se refleja en una paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y, como nos dice su palabra, protege el corazón y los pensamientos. Y por supuesto que esto se refleja en paz con los demás. Eso es procurar la paz y obedecer el mandato que nos ha sido dado. En cuanto de nosotros dependa, estemos en paz con todo el mundo. Y termina hablando de los perseguidos por causa de la justicia, como fueron perseguidos sus apóstoles. Somos perseguidos nosotros en muchas ocasiones. Y nos dice que somos dichosos, bienaventurados, cuando por causa del evangelio nosotros recibamos juicios, mentiras, acusaciones, y dice que nos alegremos porque tendremos un grande galardón en el cielo. Y finalmente nos habla de aquel que no eleva su alma a algo vano, que no se rinde a los ídolos. La palabra ídolo viene del griego eidolon, que nos dice que es una imagen o reflejo, si en realidad realmente no es real, no tiene ninguna validez. Un ídolo es justo eso, algo vano, algo vacío, que viene de la vanidad. Buscamos en algún momento tocar. El pueblo de Israel en el desierto se hizo un becerro de oro y hoy mucha gente busca imágenes de acera. Quieren ver, tocar para creer. Recordemos que fe es creer sin ver, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no hemos visto. Así nos lo describe Hebreos 11:1. Creer lo que veo no es fe. También nos dice aquí que es algo engañoso, como un humo. Creemos que es algo, pero al final no es nada. La idolatría es algo muy delicado porque implica entregar mi alma a algo que no sea Dios, a sustitutos de Dios. Un ídolo exige todo de mí. Cosas por hacer, trabajos, exige mi compromiso y mi lealtad. Me rindo a aquello que idolatro. Los siguientes dos versículos nos muestran el resultado de vivir de esta manera, con manos limpias, con corazón puro y lejos de la idolatría. Y nos dice en el verso 5 que quien así vive recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y en el verso 6 dice que tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Y habla de generación porque nosotros estamos llamados a ser así, justos, y a llevar a nuestras generaciones con nuestro testimonio a vivirlo también. La pregunta es, ¿somos parte de esta generación? Esto es un llamado a prepararnos para presentarnos delante de Dios en adoración, que toda nuestra vida le adore. No apuntan a una persona perfecta, sino a una persona íntegra, que camina permanentemente hacia la perfección, es decir, progresamos hacia el carácter de Cristo, que es el único perfecto. Esto tiene que ver con el interior, es decir, como veíamos, al puro de corazón. No son reglas externas, sino obediencia del corazón y de todo corazón. Quienes somos nosotros delante de Él, somos hijos de Dios con propósito perfecto.
Usted y yo tenemos parte en el plan perfecto de Dios. ¿Vivimos para cumplir ese plan? Estamos llamados a depender con humildad de la gracia de Dios, a ser ovejas de su prado que permiten ser pastoreadas, que escuchan su voz y le siguen. Es un reto a ser fieles mientras Él regresa, a ser justos, sobre todo cuando nadie nos ve, para que Él nos encuentre a nosotros y a nuestras generaciones con la actitud correcta que se deriva en una actitud correcta a los demás y se muestra en manos limpias, en buenas obras. Examinemos nuestro corazón, cómo es nuestra actitud ante Dios. Después de esto, nos muestra David que todo esto era tan real en su vida que él podía decir, como nos expresa aquí en el Salmo 25, del 1 al 2, a ti, Señor, elevo mi alma. Eres mi Dios y en ti confío. Es decir, a ti, solo a ti, Señor, yo voy a levantar mi alma. El mundo es el templo de Dios. Recuerde que nos referimos al mundo con sus habitantes, con la humanidad. Él habita entre las alabanzas de su pueblo. El templo no es un edificio, el templo somos nosotros y somos responsables de vivir llenos del Espíritu Santo y mantener la sana doctrina, de llevar su paz, su gloria y sobre todo su amor donde quiera que estamos. Uno de los más grandes fracasos del pueblo de Israel fueron sus reyes que condujeron al pueblo a idolatría y los condenaron al exilio. El Señor, como Rey verdadero, como nuestra esperanza, nos conduce a todo lo contrario, nos conduce a libertad y salvación. Vamos a examinar nuestro corazón y le quiero hacer algunas preguntas. Cuando usted ora, considera, es realmente consciente que se está presentando delante del Señor, a quien le debe su existencia, pero sobre todo, ¿sabe usted que se presenta delante de aquel que le ama y se preocupa por usted, de aquel que lo dio todo por usted? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Son un buzón de quejas o de pronto una lista de cosas por hacer que le presentamos a Dios? Quien está consciente del amor de Dios y de su interés por nuestro bienestar, entonces presenta una hoja firmada en blanco y le dice, Señor, haz lo que quieras de mí, que sea tu voluntad en mi vida porque es lo mejor que puede pasarme. Yo reconozco, Señor, que tú me creaste y me creaste con propósito y tienes para mí planes de bien y un futuro lleno de esperanza. ¿A quién le somos leales hoy? ¿Quién tiene su lealtad, su dedicación? ¿Es solamente el Señor a quien le debemos lealtad absoluta, a obediencia absoluta? ¿O realmente estamos siendo leales? Dejamos que ídolos demanden nuestro tiempo. Y entonces viene una pregunta relacionada. ¿Adoramos solo a Dios? ¿O hay otros altares en nuestro corazón? ¿Tenemos sustitutos de Dios? Es fácil tenerlos. Podemos estar demasiado dedicados al trabajo o podemos idolatrar al esposo o a los hijos. Podemos incluso, como nos lo alerta la Biblia en tantos versículos, tener amor al dinero. No se puede amar a Dios y al dinero. Y amar el dinero no es solamente ambicionar mucho, sino también perder nuestra paz cuando nos falta el dinero. Creemos que es el dinero el que nos sustenta, cuando realmente quien nos sustenta es nuestro Creador, nuestro Señor. Y sigue entonces ya en los versos del 7 al 10, exaltando al Señor y nos muestra cómo Él regresará triunfante. Ya no como lo vimos entrar a Jerusalén en un burrito, sino en su caballo blanco, como el rey victorioso. Así lo esperan los judíos y por eso no creen que su Mesías haya venido en un humilde pesebre a darnos ejemplo de cómo vivir una humanidad sin pecado. Ellos esperan verlo entrar por la puerta dorada de Jerusalén así, como el Rey de Gloria. Nos dice el verso 7, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Es un himno al Rey de Gloria. Se aplica a David, que en ese momento era rey, y el mensaje profético se aplica a Jesús. El inicio del abrir de puertas y frente a esas puertas abiertas y cabezas levantadas nos anuncia que entrará el Rey de Gloria. Así era cuando David entraba, ¿no es cierto? Abrían las puertas, levantaban las cabezas.
David en ese momento era una ilustración, como un símbolo, y Jesús vendrá como cumplimiento y entonces se abrirá la puerta dorada y todos exaltaremos a una al Rey de Gloria, este Rey ya con mayúscula. Entonces ya viene y nos pregunta del verso 8 al 10, ¿quién es este Rey de Gloria? Mírelo con mayúscula. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y nos repite el mandato, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? La pregunta ¿quién es? No es duda, es una exaltación. ¿Cómo es? Aquí también nos lo describe exactamente, dice que es fuerte, que es valiente, que es poderoso en batalla. Así era David, un hombre pequeñito, pero muy fuerte, muy valiente y ganaba sus batallas, ¿no es cierto? Era un gran guerrero. Eran características de David y sabemos que son características de Jesús, quien nos dio la salvación, venció el pecado, venció el reino de la muerte, cuando desde la tumba se levantó victorioso sobre la misma. Es el verdadero rey que va a regresar y que regresa pronto. Cuando Jesús entró a Jerusalén, lo recibieron con cánticos y con júbilo. Ellos le pedían que sea su rey y lo recibían como rey. Y pocos días después pedían su crucifixión. Y cuando él regrese, las puertas se abrirán y las cabezas se levantarán clamando por el Rey de Gloria. En aquellos días, los reyes desfilaban con su botín, trayendo esclavos a los enemigos derrotados con cadenas atadas con una argolla en su nariz. Cuando nuestro rey entre victorioso y se vuelva a preguntar quién es este Rey de Gloria, él va a traer no un botín de esclavos, sino un séquito de liberados. Allí estaremos nosotros con él. Su botín es nuestra libertad. ¿Libertad de qué? De la enfermedad, de la injusticia, del mal, de la muerte. ¿Estamos preparados para ser ciudadanos de ese su reino de gloria? Hay una promesa en Isaías 57:15, donde dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es un llamado a vivir en santidad, a vivir en humildad y sobre todo con la esperanza de su segunda venida, viviendo así, preparados para recibirle nuevamente. ¿Estás preparado? ¿Estamos listos? ¿Están nuestras generaciones convertidas a Él de todo corazón? Es nuestro testimonio un testimonio que gana a los nuestros para Cristo y los lleva a estar preparados para el momento en que el príncipe de los pastores aparezca, venga por nosotros y venga a reinar en la tierra. Mi oración es para que así sea. Que Dios los bendiga.